Bien, entonces ayer solamente nos enfocamos en el perímetro de la circunferencia. Hoy día nos vamos a enfocar en el área del círculo. Entonces, vamos a recordar algunas cositas que se dijo ayer. Tenemos una circunferencia, aquí está el centro, y trazamos un radio, ¿ya? Un radio. Yo no sé la medida del radio, así que le voy a colocar R. Ahora, si yo trazo otro radio hacia acá, ¿estos dos van a medir lo mismo o no? ¿Medirán lo mismo? Y la respuesta es sí. Todos los radios que se tracen dentro de una circunferencia van a tener la misma medida. La misma medida. ¿Ya? No olviden eso. Todos los radios que se tracen desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la circunferencia van a tener la misma medida. ¿Ya? ¿Qué más? Para ir recordando algunas cositas que se dijo ayer. El diámetro. El diámetro. El diámetro de una circunferencia es una cuerda, un segmento que pasa por el centro y que divide a la circunferencia en dos partes iguales. Entonces, todo eso se llama diámetro. Diámetro. Pero fíjense bien, el diámetro está compuesto ¿por quién? Por un radio y otro radio. Es decir, el diámetro va a ser igual ¿Es a la suma de los dos radios? correcto, a la suma de los dos radios. Ejemplo, si yo le digo que esta circunferencia, se supone que está redondita, ¿ya? Yo le trazo un diámetro de 12 centímetros. Y yo le pregunto, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide el 6. radio? 6 en cada lado, correcto. ¿Ya? Entonces el radio sería 6. La mitad. ¿Ya? Bien, ya con eso vamos a empezar a explicar el área del círculo. Entonces, para el área del círculo, tenemos dos fórmulas, ¿ya? Pero yo estoy acostumbrado a trabajar con una. La primera, para calcular el área de un círculo, es pi por el radio al cuadrado. Esa es la más conocida, la que siempre se ocupa. El pi por el radio al cuadrado. Es decir, yo puedo calcular el área de este círculo siempre y cuando yo conozca el radio. Si yo conozco el radio, puedo calcular el área. ¿Ya? La otra fórmula que hay para calcular el área del círculo es diámetro, el diámetro, al cuadrado por pi dividido en 4. ¿Ya? Esta no se ocupa mucho, ¿ya? Porque esta es la más famosa. Pero esta igual, ustedes si que quieren, la pueden ocupar, pero esta es la que se ocupa más. Y esta es la que ocupo yo generalmente en los ejercicios. ¿Ya? Pi por el radio al cuadrado, y con eso obtengo el área. Recuerden que el área es todo lo que está dentro. Todo esto. ¿Ya? Todo eso es el área. Bien, esas dos fórmulas pueden ocupar ustedes, pero nosotros vamos a trabajar con esa solamente. Ahora ustedes, la pregunta esencial, pueden trabajar con esa o con esa, eso lo eligen ustedes, ¿ya? Ahora, si yo quisiera calcular el área de una parte nomás del círculo, o sea, de este pedazo de pizza que está ahí, yo quiero calcular el área. Entonces, aquí ocupo otra fórmula, ¿ya? Entonces,
el área del sector circular va a ser pi por el radio al cuadrado, o sea, muy parecido a lo que está aquí, por el ángulo que se forme aquí. Y ese ángulo va a estar dividido en 360 grados. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula para encontrar el área de este sector circular. Entonces, en palabras sencillas, ustedes van a ocupar dos fórmulas. La que está aquí y la de acá. ¿Ya? Esa fórmula que está aquí, la primera, es para calcular el área de la circunferencia completa. Completa. Y la de aquí abajito es para calcular el área de una parte del círculo. De una parte del círculo. ¿Ya? Como en este caso, este pedacito de pizza o de torta, como ustedes quieran decirlo. Bien, entonces la idea ahora es aplicar esta ¿La fórmula. segunda es para solo una parte del círculo? Sí, solamente una parte. Una parte del círculo nomás. Bien, vamos a empezar a aplicar esto de a poquito, vamos a empezar con ejercicios fáciles y después ir aumentando un poquito el nivel. Tenemos 4 círculos en el cual nos piden el área. Entonces, hay que calcular el área de estos círculos completos. Entonces, la fórmula es pi por el radio al cuadrado. Nada más que eso. En la primera, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide el radio? 12. 12. Entonces, ese 12 yo lo reemplazo acá en el radio y me va a quedar 12 al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Es calcular eso. 2 al cuadrado 24. grave error. No, 144. sí. Sí. Es que, ¿sabe por qué me confundí? ¿Mm? Por el diámetro. Ahí está, ya. No, 144. Ahora, ustedes lo pueden dejar así, ¿ya? Pero en matemática, siempre el número va delante de la letra, de la variable, ¿ya? Así, 144 pi, ¿ya? Ahí ustedes eligen cómo colocarlo, pero matemáticamente se utiliza así, ¿ya? Ese es el primer ejemplo o ejercicio. Bien sencillo para que ustedes aprendan a aplicar la fórmula de la circunferencia completa, el área de la circunferencia completa. Vamos con el siguiente, la misma idea. El área es pi por el radio al cuadrado. Pero ¿cuánto mide el radio? En este caso mide 3,5. Entonces me va a quedar que pi por 3,5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá yo tendría que calcular cuánto es 3,5 al cuadrado. 3,5 al cuadrado. El cálculo mental del profe Estefano. 7. 12,25. 12,25 pi. Recuerden que estas potencias, ejemplo, el primero era 12 al cuadrado, o sea, es 12 por 12, ¿ya? El exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica la base. No es 12 por 2. No es 12 por 2, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Vamos con el siguiente. La misma idea, ¿ya? La misma idea. Dígame. Cuando lleva con decimales, por ejemplo, 3,5, hay que ponerle paréntesis. No, yo lo puse porque para que sea más ordenado. Pero si usted no le afecta en nada. Si usted quiere los saca o los coloca, no, no afecta en nada. Porque no hay ningún número más. Entonces no me complica. Por si acaso.
Entonces acá, el área es pi por el radio al cuadrado. Quiero que se fijen bien acá. Me dicen que el diámetro es 10 centímetros. ¿Cuánto mide el radio entonces? 5. Perfecto. Muy bien. 5 y 5. Entonces el radio es 5. Y con eso ya estoy listo. El área es igual a pi por el radio al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. ¿Y 5 al cuadrado cuánto es? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, o sea, 25 pi. ¿Ya? Mucho ojo con las potencias, ¿ya? No olviden eso, las potencias. Y el último, me dicen que todo este diámetro mide 7 metros. ¿Cuánto mide el radio? 3,5. 3,5. Entonces el radio es el mismo de acá. Entonces va a ser el mismo resultado. El A es igual a pi, el área es igual a pi por el radio al cuadrado, pero sabemos que el radio es 3,5 metros. 3,5 metros. Y 3,5 es 12,25 pi metros cuadrados. Aquí son centímetros cuadrados. Me faltó la unidad de medida aquí. Centímetros cuadrados y aquí centímetros cuadrados. Bien. Estos ejemplos eran súper sencillos. Era aplicación directa de la fórmula. ¿Ya? La idea es que vayan acostumbrándose a aplicar esta fórmula, a identificar el radio, que es importante, porque con el radio yo tengo toda la información que necesito para calcular el área. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Yo me tenía los 5, tenía el diente. Allá un 10 el diámetro. Un 10. Pero el 5 es la mitad. Ese es el radio. Por eso puse 5. Hasta ahí, chiquillos, todo clarito. Aprovechen ahora de preguntar que está por acá también. Y aprovechen. No hay duda para eso. No hay duda. No hay duda. Todo claro. Sí, vamos a avanzar entonces. Tenemos al compañero que escriba. Ya. ¿Primero? Bien. Ya. Ahora viene la aplicación de la otra fórmula. ¿Ya? De la otra fórmula, que era de un sector circular. O sea, esta fórmula que estaba aquí abajito. Es la acá. ¿Ya? La fórmula que vamos a ocupar, entonces, va a ser el área de un sector circular, que es pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido en 360 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a aplicar la fórmula en estos círculos. En el A tenemos los grados, que son aquí 40 grados. No me dan la medida del radio. Entonces yo le coloco R, porque no sé cuánto vale, pero no me interesa mucho. ¿Ya? Entonces, aplicando la fórmula va a ser pi por el radio al cuadrado por el ángulo que se forma. Y el ángulo aquí es 40 grados. 40 grados dividido en 360 grados. ¿Ya? Entonces aquí lo que me queda por hacer es simplificar esto que está ahí, esos ángulos. Porque el radio yo no sé cuánto vale, así que queda expresado nomás.
Pero esto yo lo puedo simplificar. Ahora, ¿por cuánto lo podría simplificar este numerito? El 40 dividido 9. por 9. Por 9. 40 dividido en 9 me da decimales. Ay, no me equivoqué, pero Sí, da decimales. Sí. Recuerden que el número que ustedes elijan tiene que dividir ambos números. Empecemos con el 10. Como son múltiplos de 10, lo puedo empezar a simplificar por 10, el 4. por 4. Pero la idea es que siempre que sea el más alto. El más alto. No, el 100 me paso, po, me paso. Con el 40 Por no. 20. Por 20. Ya por 20 podría ser, sí, hay un número grande. Entonces, lo voy a anotar aquí, ¿cierto? Para que sea más ordenadito. 40 dividido entre 160. Si yo simplifico por 20, arriba me va a quedar 2 y abajo me va a quedar 18, ¿no? 18. 18. Ahora, 2 dividido en 18, ¿se podrá seguir simplificando? 9, o sea, por 2 me cae 1 y abajo son... Eso, bien. Me queda 1 y abajo me queda 9. Y hasta ahí nomás puedo seguir. No, hasta ahí nomás queda porque el 1 no se puede. Entonces, el resultado va a ser 1 por pi por r cuadrado dividido en 9. Y ahí estaría. ¿Y por qué así queda? Porque yo no conozco el radio, no sé qué valor tiene, así que no lo puedo reemplazar aquí por ningún número. ¿Ya? Entonces, ahí queda expresado solamente el radio. Entonces, este ejercicio, la idea de estos ejercicios es que ustedes sepan simplificar los ángulos, reducirlo a su mínima expresión, como en este caso. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, queda hasta ahí nomás el ejercicio. Hasta ahí, eso es. Nada más que eso. Pero ¿es solo este profesor o todo pasa igual? En todo pasa lo mismo. Vamos con el segundo. Y es No la lo misma borre, idea. espérese. ¿No? Si no lo Ay, estoy borrando, voy a dejar ahí. Entonces, la fórmula es pi por el radio, que no sé cuánto es, pues le voy a colocar r, por el ángulo. ¿Y qué ángulo se forma aquí? Es un ángulo de 200 grados. 200 grados dividido en los grados totales, que son 360 grados. Ya, ¿y qué tengo que hacer yo acá? Empezar a simplificar. El 200 dividido en 360 grados. ¿Por cuánto lo podría simplificar? ¿A alguien se le ocurre? por 20. Por 20, vamos por 20 de nuevo. Tengo 200 dividido en 360 dividido en 20. Arriba me va a quedar 10, ¿o no? 200. Sí, dividido en 20 me queda 10. Sí. Y abajo me va a quedar 18. La pregunta es, ¿se puede seguir simplificando? El 10 y el Por 18 2. por 2. Si yo simplifico por 2, me va a dar 5 y abajo me va a quedar 9. Y ahí estaría simplificado. Entonces, el área de este sector va a ser 5 por pi por r al cuadrado dividido en 9. Eso es todo. La misma idea. Recuerden que cualquier duda que tengan, me consultan. ¿Ya? Recuerden que la idea de estos ejercicios es para que ustedes
simplifiquen los ángulos, ¿ya? Recuerden esa parte de la materia que se vio hace muchos meses, simplificación de fracciones. Y el último, este va a quedar para que ustedes practiquen en la casa. Pi por el radio al cuadrado por el ángulo del área que yo quiero calcular, o sea, de ese área, de esa parte, de ese sector, que sería 75 grados, dividido en 360 grados. Elimino los grados, y la pregunta es, 75 dividido en 360, ¿por cuánto lo puedo simplificar? ¿Por cuánto podré simplificar eso? ¿Alguna idea? Por 5, Por 5, ya. Empecemos por 5. 75 dividido en 5 y, ya, y 360 dividido en 5. 72. 72. La pregunta es, ¿el 15 y el 72 se podrá seguir simplificando? pero con distinto. Tiene que ser el mismo número para ambos, sí o sí. ¿Ya? Aquí igual ocupa mucho el juego de las tablas, ¿ya? El saberse las tablas, y más allá, de ejemplo, uno siempre se aprende hasta la del 10, ejemplo, 7 por 10, o el 8 por 10, hasta ahí nomás. Pero uno nunca sigue más allá. Y debiese uno aprenderse eso, esa parte de las tablas. Entonces, el 15 y el 72 se puede simplificar por 3. Por 3. ¿Ya? Ahí yo le ayudé un poquito. 15 dividido en 3, eso me da 5, y 72 dividido en 3, eso me da 24. Y ahí ya no se puede más, ¿ya? Porque el 5 y el 24 no tienen divisores en común, ¿ya? Entonces hasta ahí no me quedaría. Entonces el resultado va a ser 5 pi por el radio al cuadrado dividido en 24. ¿Ya? Ese va a quedar como de tarea para ustedes, para que practiquen. Me adelanté. Bien. ¿Dudas, consultas que tengan? Esta fórmula es para cuando solamente queramos saber. Que explique cómo hacer la pregunta, profe. Sí, todavía no. Falta media hora. Sí. Sí. Pero ¿por qué no lo hace el tira después que uno queda con esa duda después de esa media hora? ¿A quién le preguntamos al computador? ¿Cómo? Porque igual es importante, chiquillos, que el contenido igual se trata de pasar por completo, entonces. Ahora, yo les puedo explicar la pregunta esencial, pero no van a entender el cómo se resuelve. Sí, entonces yo tengo que hacer ejercicios muy parecidos a eso, para que ustedes entiendan cuál es el razonamiento que se tiene que ocupar. Porque la pregunta esencial no es tan directa como estos ejercicios, como estos ejemplos que están aquí. ¿Ya? Sí, yo la estaba viendo y no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ocupar un razonamiento. ¿Ya? Pero para allá vamos. Entonces, vuelvo a repetir. Hasta aquí. ¿O alguna duda, alguna consulta? Si no, para ir avanzando. ¿No? Ya, vamos a avanzar. Ya, aquí ya empezamos un poquito a trabajar el análisis, el razonamiento que tienen que tener ustedes
para resolver ejercicios de geometría. ¿Y por qué se los digo? Porque los ejercicios de geometría no son directos, no son directos. Llegar y aplicar una fórmula no es tan así, ¿ya? A veces la información es muy poca y con esa información que te dan, que es poca, tú tienes que lograr resolver el ejercicio. Entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos para que vayan entendiendo un poco el razonamiento que hay que hacer. Dice, determinar el área del círculo, ¿ya? Del círculo, el área del círculo, si el segmento PS que une dos vértices del cuadrado inscrito en la circunferencia mide 8 centímetros. Determinar el área del círculo si el segmento PS que une dos vértices del cuadrado inscrito de la circunferencia mide 8 centímetros. Y eso solamente es la información que me dan. ¿Ya? Yo lo voy a hacer de forma lenta para que ustedes vayan entendiendo por qué estoy haciendo estos pasos. ¿Ya? Me están diciendo que el segmento PS que une dos vértices mide 8 centímetros. O sea, el segmento PS es este. Y todo eso mide 8 centímetros. Salió raro el 8. Sí, espera, vamos. Todo eso mide 8 centímetros. Aquí está el centro del círculo. Ya, con esa información, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede El deducir? diámetro igual. Eso. Y Eso el es. radio es de 4. Bien, eso es todo. Esa es la deducción que ustedes tienen que sacar. Esto de aquí es el diámetro. Profesor, Dígame. como uno no sabe, se puede confundir. No importa que no esté así como ¿Derecho? exactamente. No, Puede ya ser de distinto ámbito y vale igual. es lo mismo la posición que esté el diámetro. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Si puede estar así, cruzado, así, va a seguir siendo diámetro. ¿Ya? Por si acaso. Y va a seguir, el diámetro va a seguir siendo la suma de dos radios. ¿Ya? Si el diámetro es 8, ¿cuánto mide esa parte de ahí? 4. 4. Y si yo conozco el radio del círculo, ¿puedo conocer su área? Sí. Sí, y con eso estoy listo. Porque el área del círculo completo, por si acaso, es pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuánto mide el radio? 4. 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. 16. 16 pi centímetros cuadrados. Ahí está. Ese era el ejercicio. Ahora, si uno no entiende esta información que me dan, el ejercicio es difícil. Porque había que identificar que el PS, ese segmento, es el diámetro de la circunferencia. Y con eso estaba listo. Pero si uno no entendía eso, se le hacía muy difícil resolver ese ejercicio. Profesor, por Dígame. ejemplo, como en el que está en el siguiente, esa A con un 0 abajo, ¿qué significa? El área de la circunferencia es igual a 4pi. Ah, ya. ¿Ya? Ya, no, este aquí no era área, era radio. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí me piden determinar el radio y el perímetro. ¿Y qué información me dan? Me dicen que el área del círculo es 4pi. Ya me dan el resultado del área, pero yo quiero calcular el radio. ¿Cuánto sería entonces?
Veamos. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula del área. Y eso me dio Será 8. 4pi. ¿Ya? El área, escuchen bien esta parte, el área del círculo, que es eso, pi por el r cuadrado, me dio 4pi. Y me preguntan por el radio. Entonces, hagan la observación sin hacer ningún cálculo, Yo le dije que si era 8. porque 8 al cuadrado me da 64. Mm. Y yo creo que me dé 4. Fíjense bien lo que tengo, lo que voy a hacer yo, sin ningún cálculo. Aquí está el 2. pi, correcto. Aquí está el pi, aquí también está el pi. Eso quiere decir que el radio al cuadrado me tiene que dar 4. O sea, yo tengo que buscar un numerito que se eleve al cuadrado y me dé 4. Y hay un solo número que ocurre El eso. número 2. Y ese número es el que dijo Natalia, el 2. Porque 2 al cuadrado me da 4. Entonces, por lo tanto, el radio es 2. Y ya conociendo el radio, yo puedo resolver el área o el perímetro. Pero en Pero este aquí caso, no había dado el área. el área ya está dado. El área es eso. Pero aquí me piden el perímetro. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el perímetro, que es una fórmula un poquito más sencilla. El perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, nada más que eso. ¿Y cuánto es el radio? ¿Cuánto mide el radio? Ya lo descubrimos. Son 4 el perímetro entonces. Correcto. 2pi por r, que r es 2, y 2 por 2 me da 4pi centímetros. Y ahí estaría el perímetro. ¿Ya? Estos dos ejercicios no eran tan directos, ¿ya? Había que ocupar un poquito de razonamiento. Pero, entre comillas, no era tan difícil porque no hay mucho cálculo, ¿ya? No hay mucho cálculo. Para ir acercándome ya a la pregunta esencial, haciendo ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Estos ejercicios son ya parecidos a la pregunta esencial. Si ustedes logran entender estos dos que voy a hacer ahora, van a poder hacer mínimo 4 de la pregunta esencial. Hay un diseño muy parecido. Sí, muy parecido. Muy parecido. Chiquillo. ¿Ya? Puede- Me piden calcular el área, escuchen bien, el área del sector sombreado. O sea, me piden el área que está aquí, esto que está aquí. Todo eso que está ahí. Eso de ahí, esto de acá, la parte de aquí y la parte de acá. Y para eso no hay ninguna fórmula, porque yo solamente conozco la fórmula del triángulo, los cuadriláteros y la de la circunferencia ahora, pero no hay ninguna fórmula que me permita calcular esa parte de ahí. Ah, entonces esto se resuelve restando áreas. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a calcular el área del cuadrado que está ahí, o se supone que es un cuadrado, no sé todavía, y a eso yo le voy a restar el área de la circunferencia. Le voy a restar ese pedacito. Si yo resto eso, ¿qué me va a quedar? Los bordes que están aquí. Y si no creen eso, hagan la prueba. En una hoja de cuaderno, dibujen un cuadrado y dentro de ese cuadrado dibujen un círculo. Y después recorten ese círculo. ¿Qué les va a quedar? Esta parte de aquí. Eso vamos a tener que hacer nosotros. Restar las dos áreas. El área del cuadrado y el área del círculo. ¿Ya? Vamos a ir por parte entonces.
Vamos a ir por partes. Primero voy a calcular el área de esta figura que está acá, como pareciera ser un cuadrado, pero yo no lo sé todavía si es un cuadrado. Y escuchen bien la pregunta que les voy a hacer. Si todo esto, que está aquí abajito, mide 10, ¿cuánto mide de aquí hacia allá? 10, Perfecto. Entonces eso mide 5 y 5. 5. Ahora, ¿y qué pasa si yo mido de aquí hacia allá? ¿Cuánto mide eso? 5 y 5, igual 10, lo mismo. Porque los radios son iguales, ¿cierto? Entonces, todo esto mide 10, entonces esta parte de aquí también mide 10. Esta parte mide 10 y esta parte mide 10. O sea, esta figura que está aquí afuera es un cuadrado. ¿Y por qué es un cuadrado? Porque tiene sus 4 lados iguales. Entonces ya yo puedo calcular el área del cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Ya, aquí vamos a ir recordando cosas que ya se vio. El área de un cuadrado es el lado elevado a 2 o al cuadrado. Nada más que eso. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? El lado, 10. Eso. El lado del cuadrado mide 10. Entonces va a quedar 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. 100. 100 centímetros cuadrados. Ya tengo lista la primera parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué me queda por hacer? Calcular el área del círculo. ¿Y se puede calcular el área del círculo? ¿Se puede o no? El área del círculo. ¿El área del círculo se puede calcular si yo conozco el radio? Sí. Sí, se puede. Porque yo necesito solamente el radio para calcular el área. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Cuadrado. Y yo sé cuánto mide el radio. El radio mide 5. 5. Entonces vas, 5 por 5, ya, ¿Cuánto es eso? 25. 25 pi centímetros cuadrados. Y con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque el área, le voy a colocar esa aquí, sombreada, es el área del cuadrado menos el área del círculo. O sea, 100, que es el área del cuadrado. Son 75. Escúcheme bien esta parte. ¿No? Escúcheme esta partita. No se me adelante todavía. 100 menos 25 pi. Y aquí centímetros cuadrados. Y ese va a ser el resultado final. Yo no lo voy a hacer nada más. Se va de- ¿Y por qué no le puedo hacer nada más? Porque este 25 lo acompaña una letra, una variable. Y este 100 no tiene nada. No se puede ni sumar ni restar. Queda hasta ahí. Ese sería Y el en resultado. caso que no tuviese la variable. No, pues ahí ya tendría que sumar o restar. O, Mm, o el otro caso que se puede dar es que ustedes dijeran, ah, ya, pero pi es 3,14. Y ahí ya tendría que hacer un trabajo más extenso, porque tendrían que multiplicar el 25 por 3,14 y después el 100 se le resta con ese resultado. ¿Ya? Eso estaría como de más, porque yo quiero solamente eso, que hagan ese racionamiento y que lleguen hasta ahí por lo menos. ¿Ya? Que lleguen a eso. Y eso tienen que hacer la pregunta esencial. O sea, ahí estaría terminado el ejercicio. Eso estaría terminado el ejercicio. Es mucho más simple la fórmula en comparación con otra. ¿Es la ruta de eso? No, parecido. Parecido. Voy a hacer el otro y le voy a dar como un minuto para que analicen todo el desarrollo que se hizo. ¿Ya? Y es la misma idea del primero, ¿ya? Pero primero tienen que analizar la información que se dan, ¿ya? Fíjense bien. Me dicen que, no, me piden calcular el área
de la región sombreada, o sea, esta parte de ahí, sabiendo que la altura del rectángulo es la mitad de la medida del largo. O sea, yo tengo el largo, yo sé cuánto mide el largo. ¿Cuánto mide el largo? 18. Ya, y me dicen que la altura es la mitad de eso. ¿Cuánto mide entonces la altura? 9. 9. Y con eso ya estoy listo. Todo esto mide 9. Ya. Si todo esto mide 9, ¿cuánto mide de aquí hacia allá? 9. ¿Y de aquí hacia allá? 9 también. ¿Y de aquí hacia allá? 9 también. Obvio, porque los diámetros son iguales. Sí. Si todo esto mide 9, ¿cuánto mide esta parte de aquí? ¿Cuánto mide el radio? 4,5. Perfecto. Y con eso ya estoy listo. El radio mide 4,5. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el área sombreada? Yo primero tengo que calcular el área del rectángulo, ¿ya? Y que el área del rectángulo es largo por ancho o largo por alto, como ustedes quieran decirlo. O sea, tendrían que multiplicar 18 Por por, 9. por 9. Eso me da 162. Claro. Estoy calculando mentalmente. Ahí el profesor Estefano lo está calculando mentalmente. 171. 62, 62, 70, 62. 62, ya. Ya tengo el área del rectángulo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área de quién? De las circunferencias, de los círculos que sean. ¿Ya? El área de los círculos. ¿Y cómo se calcula el área de los círculos? Es pi por el radio Al cuadrado. al cuadrado. Y yo copié la fórmula igual para que no se le olvide. ¿Cuánto mide el radio? 4,5. Ya, 4,5 al cuadrado. Ya, aquí ocupar la calculadora si quieren. 4,5 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿De acá se dice, no? 20,25. 20,25. 20,25 pi. Ahora la pregunta es, ¿qué más tengo que hacer? Eso es de un solo círculo. Ahora sacar el área sombreada. No, me falta un paso más. Porque esto que yo calculé es el área de un solo círculo, po. ¿Y cuántos círculos tengo? 2. Ah, ¿qué tendría que hacer yo ahora entonces? Sumar o hacerle igual. Esperen, ahí. Porque si son iguales, ¿se puede sumar o no? Obvio, son iguales, son iguales. Entonces, ¿qué tendría Entonces que hacer? son 40,50. Correcto. ¿Ya? O 40,5, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el área, voy a colocar eso. Ahora, el área total de los círculos va a ser 40,5 pi. Bien, y con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque el área ¿Y eso es sombreada, todo? sí, ahora escuchen bien esta parte. El área sombreada, ¿qué va a ser? El área del rectángulo menos, ¿quién? El área de las dos, o sea, de los dos círculos, Que era el 40,5. que era el 40,5. Entonces, el área del rectángulo es 162 menos el 40,5 pi. Y ese es el resultado que yo quiero, nada más. Chiquillos, con ese ejemplo que el profe acaba de hacer, pueden hacer uno de los ejercicios que está ahí que es igual. Siguiendo la misma fórmula del profe puso. ¿Por qué cuando uno está solo se hace tan difícil? ¿Ya? Ahora los ejercicios de la pregunta esencial ocupan el mismo análisis, el mismo razonamiento. ¿Y Entonces, se no, elige solamente uno, profe? uno solo, ¿ya? Ahí al gusto del consumidor cuál eligen. Pero todos se hacen con el mismo procedimiento. Todos se hacen de la misma manera.
Hay uno más complejo que otro, pero... Sí, pero se puede hacer. Sí. Ya. Sí, pero con ¿Dudas? lo que nos dio ahora ya igual queda más claro para hacerlo. Yo los miraba y era como, no. Por eso era importante que el profe pasara todo el contenido, ¿eh? Todo tiene relación con todo. ¿Dudas, consultas? Chitín. ¿Dudas, consultas? ¿Podemos pasar a la siguiente, no? A ver, no sé si queda otro así parecido. Ese. ¿Podríamos hacer eso? ¿Cuál es el ejercicio que habíamos dejado? Si no podían lograr hacerlo. A ver, que dijo una vez también hay uno que era bien difícil, era como el de la casa, una casa o una iglesia. Ah, ya. Este es un desafío, no, no es obligación ya que lo hagan. Pero si lo hacen, tienen un 7 extra. Es decir, van a tener un 7 ahora en esta pregunta esencial y en la siguiente. Si lo logran hacer. Y ese se envía con la pregunta esencial. Correcto. Sí, la puedes contar quizás lo mismo, Sí. dos fotos distintas. Ay, Pero- tengo solamente. ¿Ya? Ahora, este es mucho más complejo porque es el área de toda esta figura, ¿ya? Entonces, aquí tienen que hacerlo por parte, y parte. el cuadrito mide. Y este cuadrito mide 1 metro, pongámosle 1 metro, ya, 1 metro. Entonces, para resolver esto, ustedes tienen que transformar esta figura en figuras que ustedes ya conocen. Ejemplo, esta parte de aquí la pueden transformar en un triángulo. Entonces, el área de ese triángulo, ¿qué es? Base por altura dividido en 2. Todos estos cuadritos miden 1 metro. La altura, hay que contar cuántos cuadritos son y calculan el área de eso. Siguiente cuadrado. Aquí lo pueden transformar en, no sé si un cuadrado o un rectángulo, Un cuadrado, creo. ¿ya? Calculan el área de eso y le tienen que restar esto que está aquí. Y ahí está lo interesante, cómo hacer eso, ¿ya? Por eso esto es mucho más complejo. No obligatorio, pero el que logra hacerlo. Sí, el que logra hacerlo tiene un premio. Y un 7 y un aplauso. Y le deposito hasta 10 lucas. Mi sueldo a fin de mes. Ya, les voy a presentar la pregunta esencial, ¿ya? Y se la voy a explicar, ¿ya? Con los dos ejercicios que hice el último, ustedes ya deben ser capaces de resolver cualquier ejercicio que está aquí. Voy a repetir lo mismo que he dicho siempre. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, por favor, ¿ya? No me envíen solamente la respuesta, ¿ya? Y tampoco se compartan la foto o el resultado, porque si uno se da cuenta que tienen lo mismo, tienen la misma foto, la nota se va a dividir en 2. Chicos, justifique con eso. O sea, si ustedes sacaron un 7 y usted su resultado lo compartió con otro compañero y su compañero envió lo mismo, su 7 se divide en 2, que sería un 3,5 para cada uno. Si usted no Eso va para todos los que preguntan, que hablan por WhatsApp y piden la respuesta. Ya, voy a- Eso, ¿ya? Entonces, ahí están advertidos. De hecho, chicos, si usted manda la misma foto a 4 compañeros, ese 7 se va a dividir en 4. Ya, así que igual es medio perjudicial hacer eso, ¿ya? Bien, vamos a explicar entonces la pregunta esencial. Acá me dicen que el ABCD es un rectángulo, o sea, todo esto es un rectángulo. Y me dicen que el largo mide 20, todo eso mide 20. Entonces, de aquí hacia allá mide, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esta parte de abajo? 20 también. Bien. Si eso mide 20, ¿cuánto mide de aquí hacia allá? 20 también. Ya, y ese 20 se divide en cuántas partes, en cuántos radios. 4. Ya, y ahí obtienen el valor del radio. Y si ustedes conocen el valor del radio, ¿pueden calcular el área de la circunferencia? O sea, del círculo. Sí, Sí. Ahora, ¿cuántos círculos son?
2. Entonces el resultado se tiene que sumar 2 veces. No pesa, porque son 2 círculos. Y ahí estaría el resultado. Esa sería la pregunta esencial de la número 1. O sea, la respuesta de la número 1. Esto es lo mismo chiquillo que el ejercicio que hicimos anteriormente. Lo mismo. Profe, y si de largo mide 20, de alto son 10. Ya, pero no dé tanta información, ¿ya? Ah, Por no, favor, no, pero no solo de eso, sino que le estoy como consultando. Sí, ¿ya? Ahora, vamos al número 2. Aquí, si yo completo esta figura, formo un trapecio. Un trapecio. Entonces, yo tendría que calcular el área del trapecio, que es base 1 más base 2, base 1 más base 2, dividido en 2 por altura, por el h. La altura me la dan, que es 4, ¿ya? Y a esa área yo le tengo que restar la mitad del área de la circunferencia. La mitad de esa área. Si todo esto mide 4, ese 4 se divide en 2 radios, ¿ya? Y si yo tengo en la medida de ese radio, yo puedo calcular el área de la circunferencia. De la circunferencia completa. Y ese resultado lo tengo que dividir en 2, porque yo quiero solamente la mitad de la circunferencia. Y ahí estaría el resultado. Te faltó el pi. Ay, profe, qué exigente. ¿Ya? Ahí está. Vamos con el siguiente. El número 3 es igual al número 1. Me dicen que ABC es un rectángulo. Todo esto mide 8. Entonces, esta parte de abajo, ¿cuánto mide? Si tengo un rectángulo, si la parte de arriba mide 8, ¿cuánto mide la parte de abajo? Va a tener la misma medida. Entonces, esa medida que está aquí se divide en 2 radios. En 2 radios. Y si yo conozco el radio, yo puedo calcular el área de la circunferencia completa. Y ese resultado que me dé, lo divido en 2. ¿Y por qué en 2? Porque yo quiero solamente el área de la mitad de la circunferencia. ¿Ya? Vamos con el siguiente. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda, cierto? ¿Sí? Un poquito. Ya. Número 4. Ya, el 4 es un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque acá yo tendría que calcular el área de todo eso, de toda esa circunferencia, o sea, de ese círculo, ¿ya? Calcular el área de todo eso, y después a esa área, restarle el área de esta circunferencia pequeña, de la circunferencia pequeña, que me dan el diámetro, que el diámetro es 6. Restarle ese valor de ahí, esa área. Si el diámetro es 6, ¿cuánto mide el radio? ¿Ya? Entonces, a ese área grande, yo le resto el área pequeña y después yo le tengo que sumar esa parte de ahí. Y yo sé cuánto vale el diámetro de esa parte. El diámetro mide 3. Entonces, el radio mide, ustedes ya saben. Y ahí calculo la mitad del área de esa circunferencia. Entonces tendría que sumarle la otra parte que está ahí. Hacia abajo. Y ahí estaría el resultado de eso. Profesor, Dígame. ¿le puedo mandar una foto yo al WhatsApp para que ustedes la vean? Sí, sí, no hay problema. Ya, el 5 me dicen que todo esto mide 8 centímetros. Todo esto mide 8, de aquí hacia allá también mide 8. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide de aquí hacia allá?
¿Cuánto mide de aquí hacia allá? Y esa Ahí misma te la medida, envié. ¿ya? Y esa medida se divide en 4 radios. Es la misma lógica que el primero, ¿no? Pero ahora que La misma ocupa lógica